Movimiento uniformemente acelerado. Parte 3. Tiro parabólico. El tiro parabólico representa el lanzamiento de los cuerpos hacia el frente y hacia arriba, lo que provoca un movimiento con forma parabólica debido a la velocidad inicial y a la atracción gravitacional hacia abajo. Gracias a que la trayectoria y la velocidad se pueden estudiar a través de sus componentes, el componente horizontal X y el componente horizontal Y, las componentes de la velocidad inicial son: velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en Y, que es igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Consideraciones para pasar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al de tiro parabólico. La componente horizontal de la velocidad es constante. La componente vertical de la velocidad es variable debido al efecto de la aceleración gravitacional. La componente vertical de la velocidad en el punto más alto es igual a 0. Fórmulas para el tiro parabólico. La velocidad resultante de la partícula para un tiempo t es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, donde la velocidad en x es igual a la velocidad inicial en x igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, y la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. De la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por aceleración multiplicado por la distancia recorrida, sustituimos aceleración por gravedad negativa, distancia por altura, velocidad final igualada a 0 y velocidad inicial por velocidad inicial en y igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Y obtenemos la altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 multiplicado por gravedad. De la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo, sustituimos aceleración por gravedad negativa, velocidad final igualada a 0, despejamos tiempo y sustituimos velocidad inicial por velocidad inicial en y igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo, y obtenemos tiempo en alcanzar su altura máxima, que es igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo dividido entre gravedad. Como el tiempo total de vuelo es 2 veces el tiempo en alcanzar su altura máxima, el tiempo total de vuelo es igual a 2 multiplicado por la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo dividido entre gravedad. De la fórmula básica distancia igual a velocidad multiplicado por tiempo, sustituimos velocidad, que es igual a velocidad inicial en x, que a su vez es igual a velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, y tiempo de tiempo total de vuelo, que es igual a 2 multiplicado por velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo dividido entre gravedad, y obtenemos que el alcance horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por 2 dividido entre la gravedad. La magnitud de la velocidad con la que impacta al caer a la superficie es igual a la magnitud de la velocidad inicial, considerando que la superficie es totalmente horizontal. Ejemplos: una bala de cañón se dispara con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y una inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal del piso. Para facilitar el cálculo, considera gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Determina la altura máxima que alcanza la bala de cañón. Primero determinamos qué fórmula vamos a utilizar. En este caso, altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por gravedad. Después sustituimos nuestros valores. En la velocidad inicial lo sustituimos por 50 metros sobre segundo y todo esto al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo al cuadrado, que es igual a seno al cuadrado por 45 grados, dividido entre 2 por la gravedad, que es igual a 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto es igual a 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y esto al cuadrado, dividido entre 20 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 2 multiplicado por la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos las operaciones aritméticas y obtenemos la altura máxima. 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de 2 entre 2 al cuadrado dividido entre 20 metros sobre segundo al cuadrado da igual a 1250 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido entre 20 metros sobre segundo al cuadrado, que a su vez da un total de altura máxima de 62.5 metros. Esa misma bala ahora es disparada a una velocidad de 40 metros y con un ángulo de inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal. Determina la componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1 y en el punto 2. Primero, determinamos las fórmulas a utilizar.
En este caso, velocidad en x igual a velocidad inicial en x, que a su vez es igual a velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo, y velocidad en y, que es igual a velocidad inicial en y, igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Después, sustituimos los valores para el punto 1, velocidad inicial en x, la velocidad inicial de 40 metros sobre segundo multiplicado por el coseno del ángulo, que es igual al coseno de 60 grados, velocidad inicial en y, que es igual a 40 metros sobre segundo de velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo, que es seno de 60 grados. Realizamos las operaciones y obtenemos los componentes de la velocidad en el punto 1. Como resultado en la velocidad inicial en x tenemos 20 metros sobre segundo, y como velocidad inicial en y tenemos 34.64 metros sobre segundo. Para obtener las componentes de la velocidad en el punto 2 no es necesario hacer operaciones. Basta con recordar que la componente horizontal de la velocidad en todo el recorrido del tiro parabólico es constante. Entonces, la componente horizontal de la velocidad en el punto 2 es igual a 20 metros sobre segundo. La componente vertical de la velocidad en el punto más alto del tiro parabólico es igual a 0. Entonces, la componente vertical de la velocidad en el punto 2 es igual a 0 metros sobre segundo.